El 6 de junio pues nos estamos apersonando nuevamente aquí a lo que es la planta de tratamiento de agua, el tanque La Zona 2, para certificar nuevamente lo que respecta al tema del agua. Podemos verificar que por la temporada de invierno pues está ingresando a lo que es el tanque con cierto nivel de turbidez, con lo que nosotros comúnmente le llamamos aquí en Santa Cruz de Quiché el agua chocolatá, pero aquí se le está haciendo el proceso respectivo, ya que contamos con el tratamiento adecuado, en primer lugar con la aplicación del sulfato de aluminio, que es lo que nos permite hacerlo en un proceso bastante adecuado y nos permite en primer lugar pues quitar la turbiedad. Posteriormente pues podemos apreciar que también luego de ese proceso se le está aplicando la cloración respectiva para que mantengamos esta agua en un nivel bastante potable. Podemos apreciar aquí en lo que respecta al tanque circular, tenemos ya las muestras respectivas y podemos apreciar en nuestro laboratorio que contamos acá también en la planta de tratamiento de agua que el nivel de turbidez pues desapareció. Lo tenemos, según nos dicen las normas ASTM, que debemos de tener ese nivel de turbidez entre 0 a 10, es decir, nosotros lo tenemos actualmente dentro de 5, están en los niveles aceptables, por lo tanto nosotros podemos decir que como municipalidad se está cumpliendo en el sentido de entregar el agua potable y apta para consumo humano. Algunas familias se quejan que en sus viviendas llega el agua turbia. ¿En qué puede suceder que sean casos particulares? Sí, yo estuve enterado de eso. De hecho, a la municipalidad se presentó un vecino haciendo mención de eso, de que tenía problemas con la turbidez, pero nosotros estamos chequeando acá la salida del agua y podemos verificar que sí, efectivamente tenemos todas las condiciones para que el agua pues reúna las cualidades para que sea potable. Lo que le pedimos a los vecinos que tengan ese problema, que chequeen directamente sus tuberías, ya que probablemente el problema puede ser interno, es decir, dentro de sus casas, porque lo que respecta aquí a la municipalidad, pues podemos invitarlos a los vecinos que tengan la inquietud, podemos invitarlos a ir a visitar la planta de tratamiento y que de esa manera pues ellos se puedan cerciorar de que aquí se está cumpliendo con el abastecimiento del agua de buena calidad y potable. El control que se realiza aquí es a cada hora, por eso tenemos personal que está trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, para llevarle todo el proceso continuo que requiere para poder mantener el agua con la calidad de potable. Entonces, como les decía, realmente como municipalidad acá se tiene todo el proceso bajo control, con todo lo que es la certificación de calidad, para que de esa manera podamos nosotros abastecer el agua de la forma que así nos pide lo que respecta a la calidad y la potabilización respectiva del agua.